Buen día, maestro y compañeros. El día de hoy venimos a presentarle nuestro trabajo, fitoremediación del suelo contaminado con cobre utilizando Ricinus communis y Pseudomonas fluorescens como bacteria promotora de crecimiento en la mina Buenavista del cobre en Cananea, enfocándonos el día de hoy en la matriz del suelo. El equipo está conformado por Emanuel de Jesús, Eduardo Espinosa, Jesús Roberto Quinijara, Carla Fernanda Licean y su servidora Carla Lilian Valenzuela. Día, maestro. La contaminación por metales pesados en la mina Buenavista del Cobre, Cananea, Sonora, es un problema que afecta a los márgenes del río Sonora desde hace ya mucho tiempo. Con la presente investigación, se busca reducir la concentración de metales pesados, en este caso el cobre, que se encuentra en el suelo, resultado de los procesos metalúrgicos con ayuda de plantas utilizando técnicas de fitoextracción, mediante acumulación de contaminantes metálicos en raíces y tejido aéreo, por medio de la especie Ricinus communis y la creación de una relación mutualista con la bacteria rizosférica promotora del crecimiento vegetal Pseudomonas fluorescens. A las plantas utilizadas para este proceso de bioremediación se le puede dar un valor agregado produciendo biocombustibles. Van Dueren establece el suelo como el sustrato sobre el cual se desarrolla la vida vegetal y animal. Además, protege el medio ambiente ya que actúa como filtro y transformador de contaminantes producidos sobre todo por el hombre. El suelo se ha convertido en un medio receptor de la multitud de sustancias potencialmente contaminantes. Un suelo contaminado se entiende que es una porción delimitada de terreno, cuyas cualidades originales han sido modificadas por la acción humana, principalmente al incorporarse algún factor que se considera peligroso. Su condición de interfase entre la biosfera, la litosfera, la hidrosfera y la atmósfera lo convierte en una estación de tránsito de los contaminantes. Los contaminantes en el ambiente se diluyen más o menos rápido en los ríos o en el aire, sin embargo en los suelos tienden a acumularse. Por esta razón, el suelo actúa como un sumidero de la mayor parte de los contaminantes, incluidos los metales pesados. En las zonas mineras, la degradación de los recursos naturales ocurre como consecuencia de la explotación minera informal. Sus operaciones rutinarias causan serios problemas sociales, de salud y ambientales. Principalmente, este problema es causado por el uso de químicos altamente contaminantes para extraer los minerales. En las minas de cielo abierto, como la que tenemos aquí, tiene un mayor número de incidencias enfermedades respiratorias de la piel, tuberculosis y cáncer en la población que vive a sus alrededores. Los metales pesados, según la CONAMA, son todos aquellos metales que poseen una densidad igual o mayor a 5 gramos sobre centímetro cúbico. Este concepto abarca hasta 60 elementos, de casi todos los grupos de la tabla periódica. Estos son muy diversos y algunos son de síntesis artificial. Algunos ejemplos de estos metales tenemos al arsénico, al plomo, tuxteno, bario, al cobre, al estaño, al níquel, entre otros. Los metales pesados pueden presentarse de distintas maneras en el suelo. La primera de ellas es de forma soluble en la solución del suelo. Se pueden presentar también como iones intercambiables de los coloides que integran el complejo de cambio. Pueden formar también complejos con la materia orgánica, pueden ser absorbidos en los óxidos e hidróxidos de hierro, manganeso, aluminio, sulfuros y fosfatos, y también puede presentarse como constituyentes de los minerales secundarios del suelo. Factores que afectan la disponibilidad de metales. La disponibilidad de metales pesados y otros elementos químicos en el suelo es un fenómeno que no solo es importante para los usos productivos del suelo, sino que al conocer la concentración de metales pesados en el suelo puede ser de gran utilidad para conocer su distribución y predecir su comportamiento, lo cual incluye la solubilidad, la movilidad, la biodisponibilidad y por tanto la toxicidad. Para conocer el comportamiento de los metales pesados en el suelo deben considerarse los siguientes factores. Primero, el pH,
es el principal factor de disponibilidad de los metales para las plantas, ya que la mayor parte de los metales tienden a estar más disponibles en un pH ácido, ya que al producirse un descenso del mismo se mejora tanto la solubilidad de los metales como su absorción por las raíces de las plantas. Otro factor vendría siendo la textura, ya que los suelos de textura fina proceden probablemente de minerales secundarios que se alteran con facilidad y que son generalmente la principal de metales pesados. Los suelos de textura gruesa, por el contrario, tienen minerales primarios como el cuarzo con un bajo contenido de metales pesados. En el caso de la oxidorreducción, algunos metales pesados como el cadmio, el zinc, el cobre, potasio, entre otros, en condiciones altamente reductoras forman sulfuros relativamente insolubles. Por otro lado, metales como el hierro y el manganeso se vuelven más solubles en estas condiciones. En el caso de la materia orgánica del suelo, esta presenta una elevada afinidad por ciertos metales como el cobre, reaccionando con ellos influyendo en su disponibilidad. Dentro de la capacidad de intercambio catiónica, en general, un incremento de esta capacidad produce un aumento en el tiempo en el que estos metales se encuentran disponibles para las plantas, dado que aumenta la capacidad del suelo de fijar metales. Por último, algunos metales podrían afectar la absorción de otro mutuamente, debido a que tuvieran una estructura iónica similar. Por ejemplo, la concentración del zinc puede influir sobre la absorción del cadmio por las plantas, precisamente por esta similitud en su estructura iónica. Efectos de la contaminación del suelo por metales pesados. Los efectos nocivos que pueden producir estos metales en el suelo pueden ser muy altos. Ejemplos de ellos son la destrucción del poder de autodepuración por procesos de regeneración biológica normales, al haber superado la capacidad de separación del suelo. Esto se refiere a que el suelo se le considera como un sistema depurador por su capacidad de degradar contaminantes. Sin embargo, es evidente que esta capacidad no es ilimitada, y con una concentración muy alta de contaminantes en el suelo puede llegar a perderse esta capacidad depuradora. Otro efecto vendría siendo la disminución del crecimiento normal de los microorganismos del suelo. Por sí mismo, otro efecto también sería la disminución del rendimiento de los cultivos y aumento del riesgo para la salud de los consumidores al entrar elementos en la cadena trófica. Como también vendría siendo la disminución de las funciones de soporte de actividades de esparcimiento, lo cual ocasionaría que los espacios contaminados presenten problemas de salubridad para los usuarios. Dentro de un análisis realizado en la cuenca del río Sonora, la cual fue afectado por el derrame de la mina Buenavista del Cobre en Cananea, se encontraron estos datos. En esta imagen se puede apreciar claramente cómo las concentraciones de cobre son unas de las más elevadas de la zona. Aunque evidentemente estos datos son insignificantes sin alguna comparación con alguna norma en la cual determine los límites permisibles de concentraciones de estos metales, en este caso el cobre. Dentro de las normas nacionales e internacionales se encuentran estos límites permisibles de concentración de cobre en el suelo. La Unión Europea propuso una serie de rangos de contaminación, los cuales definen el nivel de contaminación del suelo según la concentración de elementos potenciales tóxicos. En el caso del cobre, se propuso que una contaminación ligera consistía en un rango de concentraciones de 100 a 200 miligramos por kilo. Una contaminación media consistía de un rango de entre 200 y 500 miligramos por kilogramo. La clasificación alta está entre 500 y 2500 miligramos y la muy alta son los valores mayores de 2500 miligramos. Se puede apreciar cómo países más desarrollados como Estados Unidos y Canadá tienen bien establecido el límite permisible, mientras que México no tiene un límite definido como tal. Esto debido a que en México la norma 147 de la Semarnat del año 2004 aplica directamente a todos los suelos contaminados por elementos potencialmente tóxicos.
El término bioremediación se utiliza para descubrir una variedad de sistemas que utilizan organismos vivos, como plantas, hongos, bacterias, etc., para degradar, transformar o remover compuestos orgánicos tóxicos a productos metabólicos inocuos o menos tóxicos. Una de las grandes ventajas de esta técnica es que los insumos básicos que se utilizan son productos que el mismo ambiente los fabrica como parte de su proceso natural. Por lo tanto, es una opción bastante económica y que da excelentes resultados. Dentro de la bioremediación existen diferentes técnicas o tipos de investigar. En nuestro caso, la fitorremediación busca utilizar a las plantas para remover, reducir, transformar, mineralizar, degradar hasta estabilizar los contaminantes. La fitoextracción o fitoacumulación consiste en la absorción de metales contaminantes mediante las raíces de las plantas y su acumulación en tallos y hojas. Para este proceso se necesitan mecanismos de absorción, translocación y tolerancia de metales pesados. Primeramente, se transportan los metales pesados a la planta y posteriormente al interior de la célula. Para empezar, debemos saber que la raíz es el órgano encargado de introducir dichos metales en forma de iones, los cuales entran por difusión en el medio mediante flujo másico o flujo catiónico. Una vez hecho esto, los grupos carboxilos presentes en las raíces les otorgan las cargas negativas a las células, cargas que interaccionan con las positivas de los metales, creando así un equilibrio dinámico para facilitar la entrada hacia el interior de la célula. En la translocación, una vez dentro de la planta, las especies metálicas son secuestradas o acomplejadas mediante la unión de ligandos específicos, entre los quelantes producidos por las plantas se encuentran los ácidos orgánicos, algunos aminoácidos y dos clases de péptidos, fitoquelatinas y metaloteínas. Posteriormente, los iones pueden ser compartimentados en la raíz o translocados a los tejidos a través de los vasos de xilema. Dentro de la célula, los iones metálicos se depositan en las vacuolas, eliminando el exceso de este tipo de iones en el citosol y de esta forma reduciendo las interacciones con los procesos metabólicos celulares. Bacterias promotoras de crecimiento vegetal. Estas son denominadas como un conjunto de bacterias que habitan en la rizósfera de las plantas y que producen en ellas todo tipo de beneficios. Potencian su crecimiento, mejorando así la disponibilidad o la absorción de minerales y otro tipo de compuestos. Ayudan a la producción de hormonas necesarias en el desarrollo de los vegetales. Además, protegen a plantas y cultivos contra posibles agentes patógenos y combaten la contaminación de suelos, ya sea por contaminantes de tipo orgánico o inorgánico. Como objetivo general, tenemos desarrollar una estrategia de bioremediación con el fin de reducir la concentración de cobre en agua, aire y suelo de la mina Buenavista del Cobre en Cananea, por medio de distintas técnicas de fitorremediación, utilizando Ricinus communis como bioacumulador de metales pesados. Dentro de los objetivos específicos tenemos producir una estrategia factible de fitorremediación de suelos contaminados por concentraciones en exceso de cobre mediante investigación bibliográfica. Reducir el efecto negativo de la contaminación por cobre en exceso en el ambiente mediante el uso de la biotecnología con el fin de evitar el daño a organismos y a la salud humana en la región del Río de Sonora. Disminuir el índice de contaminación del suelo causado por el derrame de la mina Buenavista del Cobre en Cananea mediante la fitoextracción de metales pesados. Y por último, utilizar los recursos naturales propios de nuestra región con el fin de contribuir al mejoramiento del medio ambiente mediante técnicas de bioremediación. La metodología que se siguió para el desarrollo de este trabajo fue la siguiente.
Como primer paso, tenemos la selección de la población de estudio, la cual es la mina Buenavista del Cobre, Cananea, en el estado de Sonora. El siguiente paso fue seleccionar la matriz, el suelo, para posteriormente desarrollar el análisis del mismo, en donde el parámetro a analizar sería el grado de contaminación. Seguido de esto, se procede a cultivar la especie vegetal seleccionada, Ricinus communis, o también conocida como higuerilla o ricino. Enseguida se procede al aislamiento de la especie bacteriana, en este caso Pseudomonas, para después ser inoculada. Finalmente, se debe analizar la concentración de metales pesados posterior a todo el proceso. Asimismo, con el cultivo de ricino se producirá biodiesel para lograr el aprovechamiento máximo de estos elementos. Nuestra población de estudio es la mina Buenavista, y hablando un poco de ella, tenemos que es una mina subsidiaria del Grupo México que colinda con el río Sonora, el cual está conformado por 7 municipios con un registro de 322 pozos y norias. Estos tienen la función de suministrar agua a la población para actividades agrícolas y ganaderas. He aquí donde radica la gran importancia en la preservación libre de contaminantes de este río. La bioremediación se llevará a cabo por medio de 2 organismos, una bacteria y una planta, Pseudomonas fluorescens migula y Ricinus communis respectivamente. Por un lado, Ricinus communis es una planta que crece casi bajo cualquier condición, ya que prospera en suelos de mediana fertilidad y con rangos de pH de 3 a 5. Asimismo, soporta concentraciones altas de sal y lo más importante, y es una de las razones por la cual seleccionamos esta especie, es porque soporta concentraciones altas de cobre. Por ejemplo, en el tejido aéreo soporta concentraciones de cobre de 177.1 miligramos sobre kilogramo y en las raíces hasta 14.58 gramos sobre kilogramos. Y por otro lado, tenemos la Pseudomonas fluorescens, la cual es una bacteria que soporta desde bajas hasta altas temperaturas, yendo desde los 5 grados hasta los 42 grados centígrados, con pH mayor a 4. Y lo más importante, es una BCP, o bien una bacteria promotora de crecimiento vegetal, dado que esta bacteria es precursora en la planta para que se sinteticen ciertas fitohormonas, que son beneficiosas en la misma, tales como las auxinas, citoquininas y giberelinas. La determinación del grado de contaminación del suelo se logrará a partir de la evaluación de los siguientes parámetros: la densidad aparente, la textura del suelo, el rango del pH, la porosidad total, el contenido total de carbono orgánico, la conductividad eléctrica, el contenido de metales pesados y la determinación de micronutrientes, hierro, manganeso, zinc y cobre. Todos van a estar evaluados bajo los rangos que la norma nos dicte. El primer paso para la aplicación del método biocorrectivo consta del aislamiento de Pseudomonas fluorescens, mediante el cual se obtiene un inóculo en sitios contaminados con elementos potencialmente tóxicos. Tal es el caso del suelo y sedimentos contaminados de la mina Buenavista del Cobre en Cananea. El inóculo se obtiene a partir de muestras que hayan dado positivo para contaminación con metales pesados, tal y como lo indica la norma oficial mexicana 021 de la Secretaría de Recursos Naturales del año 2000. Se toman 8 gramos de la muestra y se depositan en un matraz Erlenmeyer de 250 mililitros con 90 mililitros de caldo nutritivo. Esto se incuba a una temperatura de 35 grados centígrados por 48 horas con agitación a 100 revoluciones por minuto. Una vez pasadas 48 horas, se siembra por estría por agotamiento en agar Pseudomonas y se incuba por 24 horas. Posteriormente se identifica aquellas colonias que sean típicas, las cuales se caracterizan por presentar fluorescencia al ser expuestas a la luz UV. Estas colonias típicas se les realiza una identificación morfológica y pruebas bioquímicas. En caso de ser necesario, se pueden utilizar pruebas de biología molecular. Para el cultivo de la higuerilla, las semillas se lavan con agua potable y se enjuagan con agua destilada.
para posteriormente ser sembradas en bolsas de plástico negro con 10 centímetros de diámetro por 60 centímetros de largo, con sustratos de crecimiento. El suelo se abona previamente con 80 kilogramos de nitrógeno por hectárea como sulfato de amonio, 48 kilogramos de óxido de fósforo como superfosfato y 91 kilogramos de óxido de potasio por hectárea como sulfato de potasio. Tras pasar 20 días, las plántulas son trasplantadas al suelo, en las cuales se siembra con una distancia de 0.5 y 1 metro entre cada planta y 1 a 1.5 metros entre cada fila, lo que resultaría con una densidad entre 6.000 y 20.000 plantas por hectárea. La inoculación bacteriana se lleva a cabo cuando al menos el 50% de las plantas presenten la primera hoja verdadera. El inóculo consiste en una suspensión bacteriana de Pseudomonas fluorescens migula con absorbancia de 2.5 a 600 nanómetros, lo que representaría 3 por 10 a las 8 unidades formadoras de colonia por mililitro. Posteriormente se inocula cada planta con 10 mililitros. Las plantas son cosechadas después de 120 días. Se separan las semillas y se incinera el resto de la planta. Las cenizas obtenidas son tratadas como residuos peligrosos debido a su concentración de metal. A partir de las semillas obtenidas se extrae el aceite de ricino, el cual es extraído mediante el prensado mecánico seguido de una extracción con N-hexano y o éter de petróleo, en donde el prensado puede hacerse en frío, produciéndose un 30 a 36% de aceite, mientras que el prensado caliente con una temperatura mayor de 70 grados centígrados produce cerca del 38 al 40% de aceite. Para la producción de biodiesel, el aceite de ricino se calienta a 80 grados centígrados durante 1 hora para evaporar el agua. Después se enfría a temperatura ambiente. Se agrega hidróxido de potasio y metanol. Esta reacción se lleva a cabo durante 1 hora a 50 grados centígrados con agitación constante. La mezcla se enfría a temperatura ambiente y se deja reposar por 24 horas hasta que haya una separación de fases. La fase inferior se elimina y la superior se lava 5 veces con agua desionizada. La solución final se calienta a 80 grados centígrados por 30 minutos. Y como conclusión, tenemos que la contaminación del suelo por actividades antropogénicas, como lo es la minería, ha generado una gran degradación en nuestro suelo, ocasionando una pérdida de ecosistemas y generando también daños en la salud humana por la acumulación de estos metales pesados en los suelos. La fitorremediación, utilizando Ricinus communis y bacterias promotoras de crecimiento como es la Pseudomonas fluorescens, aporta una opción para biorremediar estos suelos, disminuyendo la concentración de cobre, en este caso en el área de Cananea, y generar biodiesel a través de la semilla de esta planta. Muchísimas gracias por su atención, maestros y compañeros. Esperamos que sigan teniendo una excelente semana. Muchísimas gracias.